Bienvenidos a esta primera clase del módulo Historia de la Iglesia. El propósito de este módulo va a ser que podamos nosotros hacer un resumen de lo que es la historia de la Iglesia cristiana desde el primer siglo hasta más o menos el tiempo de la Reforma. Va a ser nuestro estudio en este módulo. Así que vamos a ir avanzando eh, año tras año por los eventos más importantes. Obviamente son 4 clases y no podemos abarcar la totalidad de los eventos que encontramos en la historia acerca de la iglesia, pero lo que sí queremos es dejar en la mente de cada uno de los alumnos de este seminario el poder tener claro los eventos principales de la historia de la iglesia, que nosotros podamos tener claro esos momentos indispensables en el conocimiento histórico. Entonces vamos a avanzar y vamos a comenzar con lo que va a ser el contenido de este módulo. Vamos a, como siempre, a trabajar 4 clases y la idea es que podamos desarrollar ciertos periodos de tiempo en cada una de estas clases. En la primera clase vamos a estar trabajando los años del 1 al 100. Solamente vamos a estar viendo ese periodo, esos acontecimientos de los primeros años de la iglesia. Luego vamos a estar hablando del año 100 al 300 en la segunda clase. En la tercera vamos a hablar del 300 al 606. Y en la cuarta clase vamos a estar hablando de los años 606 a 1517, que viene a ser la reforma. Ese va a ser nuestro trabajo, si Dios nos lo permite, a través de este módulo. Y quiero que empecemos con la clase de hoy, que es o se trata de los primeros años de la iglesia. Estamos hablando del año 1 al 100. Si nosotros eh, hacemos un poco de memoria acerca de este tiempo, pues estamos hablando de los años en que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, los años en que los apóstoles siguieron con su legado. Recordemos que después de la muerte del Señor Jesús, los apóstoles quedaron allí. em, y ellos fueron los que extendieron la predicación hasta lo último de la tierra, ¿no? Es prácticamente, es el periodo, y luego después de la muerte de los apóstoles, vienen los que conocemos como los padres de la iglesia, ¿no? Los discípulos de los apóstoles. Y pues vamos a estar trabajando este periodo, obviamente. Vamos a tratar de manejar solamente los temas principales. Y quiero traer 7 temas, 7 puntos o enfoques que vamos a estar meditando en este breve estudio acerca de la iglesia y de los primeros años de la iglesia. Entonces, pues, quiero comenzar hablando acerca de la tarea. La tarea asignada por Cristo para los apóstoles era una, y era la predicación del Evangelio. La tarea asignada por Cristo a su iglesia era ir y hacer discípulos. Y es lo que nos dice este texto en Mateo 10, 28, 18, que dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Claramente vemos que la misión de los cristianos después de la resurrección era el de ser testigos. Tenían que ser testigos de Cristo, de su vida, de su obra, pero especialmente de su redención, ¿no? De la obra de redención, de lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Esa era su misión, esa era la tarea. Vayan
prediquen el evangelio, dice Marcos, pero Mateo dice vayan y hagan discípulos. Había que hacer discípulos y es la tarea todavía de la iglesia en el día de hoy y para eso estamos sobre esta tierra. El creyente no debe olvidar que esa es su tarea asignada. Esto fue lo que Dios le llamó. Esto es por lo que necesitamos aquí en esta tierra. Por eso es importante que nosotros como creyentes no olvidemos nuestra tarea. A veces el cristiano moderno piensa que la vida consiste en salir adelante con la ayuda de Dios, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que la vida del cristiano consiste en glorificar a Dios a través de la predicación del Evangelio. Debemos hablar de Cristo, debemos mostrar a un Cristo que está vivo, un Cristo que nos ha redimido, un Cristo que puede redimir a aquel, eh, puede salvar a aquel que viene con arrepentimiento y fe. Y ese es nuestro llamado. Y así debemos nosotros hacer, vivir en esta tierra. Entonces, en la iglesia tenía que ser testiga, pero para entender un poco la situación de la iglesia a la que Dios encomienda esta tarea, es importante que veamos un poco lo que fue el escenario en donde se movieron los apóstoles, donde empezó la iglesia, ese escenario donde ellos tuvieron que predicar. Y para eso vamos a estar nosotros viendo un poco el segundo punto que vamos a tratar, que es el contexto religioso y filosófico de la época que estamos tratando, de los primeros años de la iglesia. ¿Cuál era el contexto religioso y filosófico de ese tiempo? Entonces vemos aquí una cita que está en Romanos capítulo 1, versículo 14 al 17, que dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces miremos que en este texto del apóstol Pablo nos ofrece un resumen de la realidad que vivía la iglesia allí, que enfrentaron los apóstoles, los creyentes, cuando predicaron el Evangelio. Por un lado estaban los judíos que creían en Dios, en el Dios verdadero, pero que tenían muchas fuertes posiciones en contra de lo que era el Evangelio. Recordemos que uno de los grupos que más persiguió a los apóstoles fue precisamente los judíos. Y por el otro lado estaban los paganos, ¿no? Los gentiles, que eran paganos e idólatras. Y este es prácticamente el contexto en el que se desenvuelve entre judíos y paganos o gentiles. Y en materia religiosa, pues los judíos eran los más adelantados en el mundo porque poseían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Recordemos que a ellos les fue confiado los oráculos de Dios, les fue confiada la palabra, la ley. El culto mosaico era una expresión religiosa maravillosa, era la más perfecta que había sobre la tierra, porque era el culto era lo que Dios había ordenado. Y recordemos que todo el culto de los judíos, el culto del Antiguo Testamento, pues de lo que nos habla es de Cristo realmente. Ellos lo entendieron mal. Ellos lo hicieron un asunto eh, litúrgico nada más, pero no le dieron un contexto evangélico. No vieron la justicia de Dios, eh, esa justicia sustitutiva que nos habla del Evangelio y la redención solo por gracia. Ellos lo tomaron como si fuera simplemente un ritualismo. Y nosotros vemos que ese es el contexto en el que se desenvuelve la iglesia, ¿no? Ellos tenían, por un lado, los paganos que no creían en Dios, y por el otro estaban los judíos, que tenían la ley, que habían recibido la ley de Dios a través de Moisés,
que incluso habían recibido la promesa del Mesías, pero que muchos no lo identificaron cuando vino que era Cristo. Sin embargo, en la historia de redención vemos que ese Cristo llegó y empezó a ser predicado el Evangelio y empezaron a extenderse ese Evangelio por todo el mundo. Entonces, vemos allí esas dos realidades. Por un lado, el contexto nos muestra el judaísmo y el otro nos muestra el paganismo. Y vamos a hablar un poco de cada uno. Primeramente hablemos del judaísmo, que se hallaba dividido en tres grupos prácticamente, en tres ramas. ¿Cuáles eran esas tres ramas? Primero estaban los fariseos, que eran los ortodoxos de la nación. La religión constituía el cumplimiento estricto de la ley. Eso era lo que para ellos era la religión, el cumplimiento estricto de la ley en cuanto a ritos y ceremonias. Eran sumamente orgullosos de la posición que asumían. Tenían prácticas externas, prácticas que todo el mundo podía ver para mostrar su piedad. Por ejemplo, ellos oraban en voz alta, multiplicaban sus ayunos, como dice el texto bíblico, ensanchaban sus filacterías, es decir, las cintas con textos bíblicos escritos. ¿Recuerdan que esas eran las filacterías? Pues ellos ensanchaban esas filacterías para que vieran allí todos que ellos eran muy piadosos, ¿no? Y hacían un gran alarde de esa piedad que aparentaban y se encargaban solo de estos aspectos externos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba apartado. Eso eran los fariseos, eran legalistas, imponían cargas sobre los hombres que ellos mismos no querían llevar, aparentaban una fe y una piedad que no tenían. Y es lo que hoy podríamos llamarlo legalista, ¿no? Hoy en día también tenemos iglesias así que presumen una santidad que no es posible en esta tierra y andan juzgando a todo el mundo y poniéndole cargas a las personas que ellos mismos no pueden llevar. Desafortunadamente, vemos que es en ese tipo de iglesias legalistas donde más escándalos de corrupción hay, donde más escándalos de inmoralidad hay. Y es triste, pero es la realidad, porque Dios no nos llamó a aparentar piedad, sino a confesar nuestros pecados. La iglesia bíblica es aquella que confiesa y que acepta que es pecado, que somos pecadores y que dependemos absolutamente de la gracia de Cristo, no solo para nuestra salvación, sino para nuestra santificación. No podemos hacer alarde de nuestra mucha piedad porque no la tenemos. Tenemos que ir a Dios y decir, Señor, líbrame a mí que soy pecador, como decía el publicano. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Esa es nuestra oración. No podemos venir como fariseos a creernos en lo mejor de la iglesia, cuando en realidad todos los creyentes somos pecadores, pecadores redimidos por gracia, pero pecadores. Tenemos que venir ante Él cada día y orar como dice el Padre nuestro. Padre, no me metas en tentación, líbranos del mal. Ese es el reconocimiento que nosotros debemos hacer de nuestra absoluta dependencia de Dios. Era el primer grupo, los fariseos. El segundo grupo eran los saduceos, que como su nombre lo indica, eran los discípulos de Sadoc, ¿no? Y formaban la minoría de de la oposición dentro del Sanedrín. Rechazaban las tradiciones que imponían los fariseos, rechazaban también los libros de los profetas eh, y admitían solamente 5 libros, que eran los libros de la ley. Estos eran los saduceos, negaban también la vida futura. Recuerden que Jesús tuvo un diálogo con ellos con respecto a la vida futura y les amonestó
en cuanto a la eternidad. Ustedes recuerden que Jesús les puso un pequeño ejemplo con el que los hizo pensar en la vida eterna. Y ellos tenían estas situaciones, la vida inmortal del alma, tampoco creían en ella, la existencia de ángeles y de espíritus, todo esto ellos lo rechazaban. Eran pocos en números y pues no tenían mucha influencia, pero eran parte de la realidad que se vivía allí. Nosotros vemos en todo lo que es el Nuevo Testamento disputas con estos saduceos, primeramente por parte de Jesús, pero también de los apóstoles, ¿no? Y estos eran un poco liberales en muchas de sus concepciones. Es lo que podríamos llamar hoy los liberales. Nosotros también tenemos em, en nuestro contexto parte del cristianismo liberal, parte del cristianismo solamente cree en ciertas cosas y no en otras. Hoy tenemos esa teología liberal que rechaza la inspiración plena de las escrituras, que asume una posición inmoral en muchas doctrinas, y es algo así lo que tenemos allí en ese segundo grupo que eran los saduceos. Y luego estaban los esenios. Los esenios eran una especie de monjes que unos 2 siglos antes de Cristo buscaron eh, precisamente ser más santos que los demás, buscaron apartarse del mundo pecaminoso y buscaron un sitio eh, cerca allí al Mar Muerto, donde se refugiaron y donde hicieron allí un lugar en donde vivieron juntos y de allí se extendieron también a otros lugares de Palestina. Practicaban el ascetismo, eran estos que vivían eh, sin muchos bienes y al parecer Juan el Bautista pertenecía a uno de esos grupos. De ahí que nosotros vemos a Juan el Bautista con una vestimenta especial, con una manera de comer especial. Y bueno, la Biblia habla de eso, habla de esa situación de Juan el Bautista y uno no entiende, no comprende por qué. Se dice que comía langostas y miel silvestre. Estas langostas eran unos insectos. Y nosotros vemos que esa era una manera de proceder de Juan particular, ¿no? Parece ser que él pertenecía a uno de estos grupos por esa manera de comer, por esa manera de vivir. Y ellos vivían en celibato, o sea, no se casaban. Vivían sumidos en un profundo misticismo, llevando una vida contemplativa, prácticamente alejados totalmente de la sociedad, sin, sin mostrarse al mundo, sino más bien como guardados, ¿no? Y esto es interesante porque también nosotros en nuestra realidad hoy en día como iglesia, pues tenemos grupos así que son eh, personas que quieren separarse totalmente del mundo, como vivir apartados, que practican ascetismo, que viven así como si ser pobre fuera una virtud, como si no juntarse con nadie fuera una virtud. Pero la Biblia dice, recordemos que en Juan dice que la oración de Jesús fue que no los quitara de este mundo, sino que los guardase del mal. La Biblia no nos llama a apartarnos totalmente del mundo, a vivir escondidos, a vivir todos juntos en una villa por allá lejana, sino que nos llama a vivir para Dios en medio del mundo. Es más, el mundo puede conocer a Cristo solamente a través de la iglesia, que vive dentro de un mundo corrompido. Entonces, ese también es otra equivocación y la iglesia lo ha tenido a través de la historia. Si ustedes miran de dónde salieron los monjes, de dónde salieron los conventos, todas estas cosas, de un pensamiento muy parecido al de los esenios. Hoy en día, la iglesia cristiana, hay personas que piensan que sus hijos deben estar totalmente separados de todo lo que es el mundo. Y eso no es sabio, no es sabio separar totalmente nuestras vidas, nuestros hijos del mundo, porque eso es absurdo. Nuestros hijos van a salir, van a ver el mundo,
personas que no pueden ver televisión, no pueden ver una película, no pueden ver un partido de fútbol, viven como si fueran totalmente extraños a la vida común de las personas. Y eso ya es una exageración. La Biblia sí nos llama a apartarnos del mundo en el sentido de apartarnos de la práctica del pecado del mundo, pero no de todo el mundo en general. Hay personas que piensan que los estilos de música son del diablo, que todo es del diablo, y no es así. Tenemos que decir que Dios es el que pone o el que le dio al hombre la habilidad para trabajar, para cantar, para muchas cosas, incluso los deportes. Es Dios el que le da la facilidad al hombre de practicar diferentes disciplinas. Y lo que debemos decir es que todas esas disciplinas, porque el hombre es pecador, pues están manchadas del pecado. Pero no podemos satanizar todo lo que el hombre hace porque el hombre lo hace es porque Dios se lo dio, le dio el arte, le dio los dones, le dio los talentos. No podemos satanizar el cine, ni la televisión, ni la música. No podemos, lo que debemos es aprender a reconocer lo que es pecaminoso de lo que no lo es, ¿cierto? De lo que nos debemos apartar es del pecado, no de todo el mundo. De lo que debemos apartarnos es de ese sistema del mundo que nos quiere enredar en el pecado, pero no podemos tachar como malo todo lo que vemos. El cine, la televisión, la música son medios a través de los cuales se expresa la forma de pensar, la manera de ver el mundo. Y nosotros debemos aprender a identificar y aprender a enseñar a nuestros hijos también a identificar la realidad, tanto en la práctica de la vida como en las diferentes manifestaciones de arte y de cultura. Ellos tienen que aprender qué es qué es lo que están viendo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están viendo o qué es lo que están leyendo muchas veces en los libros? Tenemos que ver que detrás de cada autor pues hay una filosofía de vida y hay que mirar y hay que enseñarle a nuestros hijos a identificar esa filosofía de vida. Obviamente, dentro del arte, dentro de la televisión, dentro de la música, pues hay cosas que son pecaminosas precisamente porque el hombre lo es. Pero eso no quiere decir que debemos, como los esenios, apartarnos de todas las cosas y vivir como aislados de todo el mundo, porque eso es totalmente, eso va totalmente en contra de lo que es la palabra de Dios. Más bien, la Biblia nos llama a nosotros a predicar el evangelio por todos los medios. Si podemos tomar el cine, si podemos tomar la televisión, si pudiéramos tomar em, las universidades, los colegios, eso sería maravilloso. Que nosotros nos involucramos en todas estas cosas para predicar el evangelio, que le quitáramos, le perdiéramos el miedo y dejáramos esos cuentos legalistas, ritualistas, y pudiésemos darnos cuenta que todos estos son medios válidos para proclamar el Evangelio. Estamos aquí para eso. No estamos aquí para encerrarnos todos y no mirar para ningún lado. Estamos aquí para predicar el Evangelio a toda criatura. Así que debemos tomar todos estos medios. Ahorita esto del Internet, todo esto de las diferentes aplicaciones a través de las cuales se pueden dar mensajes, se pueden enseñar cosas, todo eso debemos tomarlo, ese es nuestro deber, debemos perderle el miedo. Obviamente, como dice la palabra de Dios, debemos separarnos y apartarnos del mundo en el sentido del pecado, en el sentido de toda la inmoralidad y la inmundicia que el mundo nos quiere vender. Eso sí está bien, pero no podemos eh, tachar como malo todas las manifestaciones culturales, artísticas, deportivas que vemos nosotros en el mundo. Más bien debemos aprovecharlas para la gloria de Dios. Ahora hablemos un poco acerca del paganismo, que era la otra realidad a la que se enfrentaba la iglesia. En el paganismo, el culto pues variaba según la época y los países en los que se profesaba. El hombre siempre ha sido muy idólatra, así que la mayoría del paganismo fue politeísta, ¿no? Con,
Ese paganismo, su adoración, consistía en la veneración de distintos dioses, dioses imaginarios que pues, se representaban a través de estatuas, ¿no? De ahí donde se asocia la idolatría con el inclinarnos ante un ídolo, porque eso era lo que hacían ellos, ¿no? Hacían estatuas a las que el vulgo y los sacerdotes pues les atribuían poderes sobrenaturales. Y es la misma realidad que hoy en día vemos, ¿no? Tanto en la iglesia cristiana que ha adoptado la idolatría y ha hecho de los diferentes acontecimientos y personajes de la Biblia, han hecho ídolos, como también el paganismo. Aquí nosotros también tenemos en nuestro tiempo todas estas cosas. Así era la situación cuando la iglesia empezó, cuando los apóstoles empezaron a predicar. Y pues en estas culturas grecorromana, que era la que primaba en estos primeros años de la iglesia, pues no había un respeto hacia la moral. No, la moral no estaba para nada en el culto pagano. Eso era un poco más difícil, digámoslo así, porque eh, suponía que los predicadores del evangelio iban en contra de toda esa inmoralidad y obviamente esto era eh, difícil, ¿no? En medio de la cultura que se encontraba. Si nosotros miramos un poco todos estos dioses, todas estas deidades paganas de los primeros siglos de la cultura grecorromana, pues eran grandes pecadores. Esos dioses eran criminales, eran hombres, o más bien dioses llevados por la lascivia. Si miramos un poco, Júpiter era un adúltero incestuoso. Venus era una personificación de la voluptuosidad y de la belleza carnal. Y nosotros vemos que cada uno de estos dioses de esas culturas pues representaban ideas de placer, de lujuria, de aventura, de triunfos que se ganan con facilidad, de todas estas cosas que son obviamente contrarias a lo que la Biblia dice. Y todo ese paganismo, pues, hacía que los que veneraban a esos dioses, pues también fueran personas inmorales, también fueran personas que no respetaban eh, ese sentido moral, sino que eran totalmente libertinos. Entonces vamos a ver primeramente Grecia. Si ustedes recuerdan, Grecia fue una sociedad politeísta, tenía muchos dioses. La principal divinidad para ellos era Zeus, al que consideraban el padre de los dioses, y era prácticamente el fecundador de la tierra. Residía en las nubes y en el Olimpo. Recuerdan que el Olimpo era ese lugar donde estaban todos los dioses, los semidioses, y entonces este Zeus, pues prácticamente era la deidad mayor. Grecia fue la cuna de la filosofía, y aunque la mayoría de los filósofos fueron paganos, politeístas, habían algunos de ellos que nosotros podemos encontrar en la historia de la filosofía que creían que había un solo Dios. Esa era una particularidad en algunos filósofos. Y ese fue el tema dentro de la cultura griega. Luego, ustedes saben que después de gobernar Grecia el mundo, luego vino el Imperio Romano y entonces los romanos copiaron el politeísmo de los griegos, simplemente les cambiaron el nombre a sus dioses, pero encontramos prácticamente lo mismo. Un ejemplo es que en vez de Zeus, eh, ellos adoraban a Júpiter como el dios supremo, y era de igual manera que en la cultura griega, pues considerado el dios de los cielos y el mayor de todos los dioses de su creencia, ¿no? Se adoraban imágenes eh, y también se llegó a algo que es particular entre ellos y era el culto a los emperadores.
se levantaban templos y altares para conmemorar sus grandezas, para conmemorar sus hazañas, ¿no? Y nosotros podemos ver dentro de la historia de Roma muchos, algunos emperadores más bien, algunos porque no fueron todos, algunos emperadores que se proclamaron a sí mismos dioses. Por ejemplo, Calígula, que fue llamado el infame, él se proclamaba a sí mismo Dios y Roma lo adoraba como tal. Entonces, el pueblo le seguía el juego y también le adoraban como Dios. Y prácticamente lo que pasaba era que Roma se adoraba a sí misma, ¿no? Roma se adoraba a sí misma y de tal manera que todos los pueblos que ellos subyugaban pues tenían que adorar a Roma y a su emperador. Ese era prácticamente el contexto sobre el cual se desenvuelve este primer siglo y eso lo vemos reflejado en todos los escritos del Nuevo Testamento, donde Pablo tiene que luchar contra estas filosofías, tanto del judaísmo, que fue muy perseguidor de la iglesia, como también del paganismo, que en cierta manera también lo fue. Sin embargo, es curioso que fue más la persecución por parte de los judíos que los romanos. Realmente a veces vemos a Roma como el coco, como aquel que intentó destruir la iglesia y que fue el más terrible que todos las otras persecuciones, pero eso no es así. Realmente, si nosotros miramos en la historia de Roma, no todos los romanos persiguieron la iglesia cristiana, sino que hubo ciertos emperadores, y vamos a verlo más adelante, ciertos emperadores que persiguieron la iglesia, pero no fueron todos. Y esos ciertos emperadores persiguieron la iglesia con razones particulares, ¿no? Siempre con esas razones egoístas, esa pecaminosidad, pues ellos persiguieron la iglesia. Pero no fue todo romano. La historia de los romanos es que fueron de gran ayuda para la iglesia en muchas partes de la historia. Y vamos a estarlo viendo a través de todo lo que va a ser el módulo, ¿no? Vamos como a cambiar un poco esa mentalidad que tenemos acerca de Roma y vamos a ver que aunque sí hubo un tiempos de persecución, gran parte de la historia y del tiempo del Imperio Romano, Roma fue un aliado, o más bien, bueno, en algunos casos fue más bien pasivo, no, no violentó la iglesia ni la persiguió, porque además que en Roma se admitía el culto, diferentes cultos, ¿cierto? Y en una parte de la iglesia incluso fue un apoyo para la iglesia y permitió también el extendimiento del evangelio en todo el imperio. Entonces podemos ver esas realidades allí en medio del primer siglo. Ahora yo quiero que pasemos al siguiente punto, que es el evangelio en Jerusalén. Perdónenme. Vamos a hablar del lugar de la predicación. Y para hablar del lugar de la predicación, pues tenemos que hablar de dos realidades. Primeramente, el Evangelio en Jerusalén. Estamos preguntándonos dónde se desenvuelve el Evangelio, ¿no? ¿Dónde se empieza el Evangelio? Entonces, primeramente en Jerusalén. Nosotros leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren que hay un orden, ¿no? Hay un orden en lo que Dios manda, en lo que el Señor Jesús ordena a sus discípulos, un orden que comienza con la predicación del Evangelio en Jerusalén, se extiende a Judea, se extiende a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y precisamente así lo hicieron los discípulos. Nosotros leemos la historia en Hechos de los Apóstoles, nos muestra que así fue que se hizo esa predicación del Evangelio. Hechos 2, capítulo 5 al 9 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Si recuerdan un poco este texto donde está ahí al comienzo de los Hechos. La iglesia empieza a crecer en Jerusalén desde el día de Pentecostés. Estaban todos allí reunidos en la fiesta en Jerusalén, personas de distintas partes del mundo, y Dios derrama su Espíritu Santo y ahí empieza la predicación en todo el mundo, ¿no? Es una predicación que se extiende. Entonces, allí, ese es el punto, ¿no? Finalmente llega la conversión de Saulo. Ustedes recuerden que después de que la iglesia empieza a predicar en Jerusalén, en Samaria, en Judea, luego viene la conversión de Saulo. Y esa conversión de Saulo pues marca un punto importante en la expansión del evangelio. Recordemos que Pablo también fue llamado a predicar en Jerusalén, en Judea, en medio del pueblo de Dios. Recordemos que cuando Pablo visitaba una ciudad, lo primero que hacía era predicar en las sinagogas y a partir de esa predicación al pueblo de Dios, pues finalmente se expande el evangelio a distintos lugares, ¿no? Y eso ese es el ministerio de Pablo, que después de predicar a los creyentes, luego expande ese, esa misión también a las personas gentiles. Después de su conversión, Pablo estuvo algunos días con los discípulos en Damasco, pasó 3 años en Arabia, dice la Biblia, volvió a Damasco, visitó Jerusalén y Tarso y después Antioquía, en donde empezó a predicar el Evangelio a todas las partes del Imperio Romano. Y ahí es donde viene la segunda parte de este punto del lugar. Empezamos con Jerusalén, pero también ahora vemos el Evangelio en Roma y vemos el Evangelio en las diferentes partes del mundo. Cuando hablamos de Roma, no estamos hablando solamente de un lugar, específicamente de una ciudad, de un país, sino que estamos hablando de un imperio en ese tiempo. Un imperio que logró tomar la mayoría del mundo conocido. Y por eso el hecho de que el Evangelio ha sido predicado en Roma quiere decir que el Evangelio fue predicado en el mundo. Y Pablo pues fue uno de esos instrumentos de Dios para expandir ese evangelio al mundo. Dice Romanos capítulo 1 versículos 1 al 7. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No se sabe realmente con certeza quién sembró el Evangelio en Roma. Es poco probable que haya sido Pedro, como asegura el catolicismo romano. La llegada de Pablo a Roma, nosotros vemos aquí en este texto que ellos ya habían escuchado el Evangelio. Ellos ya habían escuchado el Evangelio de tal manera que ellos salen a recibir a Pablo, ¿no? Y esa visita o esa llegada de Pablo como prisionero, pues contribuye a que muchos fueran ganados para el Señor. Y es increíble, ¿no? Esto que es un acontecimiento triste, que es la encarcelación de un apóstol, pues viene a ser de bendición para la iglesia y muchos son ganados. La iglesia creció en ese tiempo, la corte y la ciudad empezaron a ver que realmente existía un grupo que se llaman los cristianos, y los romanos hasta ese entonces pues no se habían levantado contra los creyentes. Para ellos el cristianismo era una secta judía y el judaísmo, como muchas otras doctrinas, era
aceptada en medio de Roma. Era un nuevo partido prácticamente. Sin embargo, por su rechazo al paganismo politeísta de Roma, pues eran mal vistos por el pueblo, ¿no? Recordemos que los creyentes pues solo creen en creemos en un solo Dios y los romanos eran politeístas, entonces ahí ya había un pequeño problema. Sin embargo, no había persecución hasta ese momento. Se les empezó a hacer responsables de todas las calamidades públicas por su rechazo al politeísmo. Ahí empieza ese malestar, ¿no? Empiezan a echarle la culpa de todo lo que pasaba. Decían, es que los cristianos eh, rechazan a nuestros dioses y por eso pasan estas cosas. Se les acusaba de predicar la rebelión contra el emperador y de tratar de amotinar a los esclavos. Y en el año 54 subió al trono Nerón y cuando sube este hombre que tenía 17 años de edad y era un bastante loco, era un hombre loco con autoridad prácticamente, eso era lo que era Nerón, ¿no? Este hombre empieza una verdadera persecución contra la iglesia. Estaba tan loco este señor que se atrevió a matar a su propia madre. Realmente en la historia se le conoce como alguien que estaba mal de su cabeza. Para él la virtud era una hipocresía y prácticamente para su manera de pensar, pues lo único que valía o que tenía virtud en este mundo era el teatro, la música y las artes, imagínense. Eso era lo que él veía con buenos ojos. Y entre sus pensamientos, él quería hacer una ciudad nueva, una ciudad moderna, ¿no? Para la época en que estaban y una ciudad que llevara su nombre, Nerópolis, le iba a llamar. Y para hacerlo, para lograr esa ciudad nueva, pues él lo que hace es incendiar Roma. Miren lo loco que estaba. Incendia Roma. Obviamente hay una desgracia, una situación difícil. En el 19 de julio del año 64 es ese incendio. Y cuando todos empezaron a acusarle y a venir contra él por el incendio, Nerón lo que hizo fue buscar a quién echarle la culpa prácticamente. Él necesitaba víctimas eh, a las cuales culpar y para eso usó el pueblo cristiano que ya tenía fama de estar en contra de Roma. Así que él descargó su culpa sobre los cristianos y los romanos, pues imagínense, con el dolor de la pérdida de vidas, el dolor de la pérdida de sus posesiones, con el incendio y todo esto, pues obviamente eso desencadenó la furia de los romanos contra los cristianos y fue tan devastadora esa persecución que pues, no se conoce realmente el número de víctimas que perecieron en esa persecución. Fue muchas los creyentes, muchos los hermanos que allí murieron. Un historiador llamado Tácito, este era un historiador romano, describió esto con crueldad y salvajismo en medio de sus escritos, de sus notas. Él describió de una forma salvaje esta, esta cruel persecución. Entonces, ese es fueron los lugares donde se desenvolvió el Evangelio. Primeramente en Jerusalén, luego Roma, en donde finalmente hubo persecución. Luego pasamos a ver un poco acerca de Pablo. Vamos a tomar algunos referentes también en medio de esta historia porque estos primeros años es importante la participación de diferentes apóstoles. Y vamos a hablar un poco de lo que son los últimos días de Pablo, ¿no? Allí en la historia de la iglesia. Dice aquí en Hechos 28, 13 al 16, de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas
y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, miremos que aquí el libro de los Hechos termina dejándonos al apóstol preso en una casa. Ustedes recuerden que ese fue el fin de la historia en Hechos. Sin embargo, ese no es el fin de la historia de Pablo. Parece ser que después de cumplir con esa misión de predicar allí en esa casa, porque allí predicó el Evangelio, parece ser que él se embarcó para Masilla, que es Marsella moderna, y de Marsella salió a España, llegando más o menos en el año 64, y después de permanecer unos 2 años en España, Pablo volvió a Éfeso. Siempre viajaba a pesar de las circunstancias, a pesar de la edad, y parece ser que después fue a Necópolis, donde fue aprehendido otra vez y encarcelado y conducido a Roma. Y en esa segunda prisión Pablo se encuentra en condiciones más desfavorables que cuando fue preso por primera vez. Esta parte no la cuenta el libro de los Hechos, sino que esto es lo que se puede concluir por los escritos históricos que encontramos acerca de Pablo en ese tiempo. No sabemos por cuáles cargos fue apresado de nuevo, pero pues en tiempos de Nerón era fácil que un cristiano fuese encarcelado y condenado a muerte. Así que finalmente nos cuenta la historia que fue decapitado fuera de la ciudad y sus hermanos en la fe toman su cadáver, que se supone que fue sepultado allí en las catatumbas, ¿recuerdan? Las catacumbas que eran esos prácticamente túneles que habían bajo Roma, bajo la ciudad de Roma, que servían en ese tiempo para que los cristianos se ocultaran, hicieran culto allí. Allí en medio de todos esos lugares fue sepultado el apóstol Pablo. Esos fueron los últimos días del apóstol. Vamos a ver un poco acerca de Pedro, que hace parte también de esta historia de los primeros siglos de la iglesia, los primeros años de la iglesia más bien. Y en Primera de Pedro 5:12 al 14 dice la palabra del Señor. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo, con ósculo de amor. Pase a con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Entonces, se tiene muy poca información realmente de los últimos días del apóstol Pedro. De este texto de Primera de Pedro, pues se cree que Pedro se hallaba en Mesopotamia, donde residían varios israelitas, a los cuales seguramente él estaba evangelizando, ¿no? En la misma epístola vemos que él también dirige sus cartas a los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y como es lógico suponer, pues debió haber trabajado también en aquellas regiones, ¿no? El testimonio de varios autores de los tiempos primitivos, como Tertuliano, Orígenes y Eusebio, pues es que finalmente Pedro fue también eh, capturado, enjuiciado y llevado a la cruz, ¿no? Y se dice en estos escritos también que él prefirió ser crucificado de cabeza, ¿no? Porque no se creyó digno de ser crucificado como su Salvador. Ese es prácticamente lo que se sabe de esos últimos días del apóstol Pedro. Vamos a ver también un poco lo que fue la destrucción de Jerusalén, que fue un acontecimiento importante dentro de esos primeros 100 años. Leemos un poco aquí en Mateo 23:37, lo que Jesús dijo. Él profetizó acerca de este acontecimiento en dos partes. La primera es allí en Mateo 23:37 que dice, Jerusalén, Jerusalén. Está hablando Jesús.
Dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Y esas son palabras que se cumplieron. Luego en Mateo 24, 1 al 2 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús lo profetizó, Jesús habló acerca de esta realidad y así pasó en el año 70, cuando Félix era gobernador de Judea. Hubo una disputa entre los judíos y los sirios. Recordemos, Félix era el gobernador por parte del Imperio Romano, ¿no? Y estaba sobre Judea. Allí hubo una disputa entre los judíos y los sirios acerca de la ciudad de Cesarea. Y Roma falló en favor de los sirios. Y en el año 67 la noticia llegó a Judea y pues estalló obviamente la rebelión. Ustedes recuerden que los judíos eran bastante aguerridos en la pelea, ¿no? Y ellos levantaron una rebelión donde se mezcló eh, una revuelta entre judíos, sirios y romanos que trajo muchas muertes, ¿no? Nerón encargó al general Vespasiano y él mandó legiones que fueran y subyugaran a los judíos, y hombres valientes lucharon a favor de los judíos. Un hombre destacado en la historia fue Flavio Josefo, que peleó, que luchó en medio de esa situación, que enfrentó una guerra fuerte, con valentía, con heroísmo, pero que finalmente, cuando ya se veían perdidos, pues él huye a una caverna en la que pasó tiempo escondido allí con unos 40 hombres que le siguieron. Y Vespasiano, que era este hombre que fue enviado por Roma a subyugar a los judíos, le ofreció toda clase de seguridades a él y a su gente. Y lo que pasa es que finalmente eh, este Flavio Josefo pues termina cediendo a esos ofrecimientos y termina cediendo. Y allí pues es cuando prácticamente es tomada la ciudad de Jerusalén, es sitiada y, y es una situación muy difícil, ¿no? Muchos eh, de las historias que se cuenta acerca de esta toma de Jerusalén, de la caída de Jerusalén en el año 70, pues son una situación bien difícil la que vivieron ellos. El mismo Josefo, que después fue un historiador que nos dejó muchos escritos acerca de la situación, pues cuenta cómo fue esa toma, ese sitio de Jerusalén que se prolongó, en donde las provisiones empezaron a escasear, los soldados rebuscaban todos los rincones de las casas, quitando a las familias los víveres que podían para comer ellos. Muchos trataban de salir de la ciudad en busca de víveres y caían en el poder de los romanos. Y como era difícil tenerlos presos a todos los que iban saliendo, a causa de la gran cantidad de personas que iban saliendo, pues muchos de ellos eran crucificados frente a los muros de la ciudad, con el fin de aterrorizar a los que estaban adentro. Y todos los días se tomaban 500 o más personas entre ellos y se les eh, castigaba públicamente, se les crucificaba de tal manera que aterrorizaban a los que todavía estaban allí dentro de la ciudad. Josefo escribió acerca de esa situación. Quiero leer un pasaje de la historia que nos cuenta Josefo. Dice, perdónenme, dice, los judíos viéndose encerrados en la ciudad, desesperaron de su suerte, el hambre cada vez peor,
Devoraba las familias enteras. Las casas estaban llenas de cadáveres de mujeres y de niños, y las calles de los ancianos. Los jóvenes iban cayéndose por las plazas públicas. Se les hubiera creído más bien espectros que personas vivas. Ese es un texto tomado del libro de Josefo, del historiador, donde nos narra la crueldad de esta situación, ¿no? Era tantas las muertes de personas, eran tantos los crucificados que faltaba madera para, para crucificar tantas personas, ¿no? Y esto ocurrió en el año 70 de nuestra era, y las víctimas de esa espantosa catástrofe llegaron a ser 1.100.000 entre hombres y mujeres y niños, y si se agregan los que murieron en los combates, pues el número asciende a 1.357.000, según los cálculos de Josefo. Y dice que 90.000 fueron vendidos como esclavos. Realmente fue una situación muy triste y desgarradora y hace parte de eso que el Señor Jesucristo les había advertido a los judíos de su tiempo. Y finalmente quiero que pasemos a el último punto, que es acerca del apóstol Juan. Recordemos que el apóstol Juan prácticamente fue el último de los apóstoles de morir. Dice segunda de Juan 1, del 1 al 4, dice: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Esta es una de las cartas del apóstol Juan, que escribe ya en su vejez, y él se describe así como el anciano. Este es el último periodo de la vida de Juan, el discípulo amado. Y nosotros lo vemos escribiendo todavía y dando la guerra como un buen soldado de Cristo. Entonces, eh, la historia muestra que Juan luchó contra sectas nacientes como los ebionitas, como los gnósticos, y fue un hombre que hasta los últimos días estuvo allí trabajando para la obra del Señor. Se cree que fue una de las víctimas de la persecución de Domiciano. Algunos piensan que esta fue el fin de la vida de Juan, otros piensan que él murió de vejez. Y lo que vemos es que el apóstol Juan y la muerte del apóstol Juan prácticamente cierra el periodo de la historia de la iglesia de los apóstoles, ¿no? Esos primeros 100 años donde estos hombres que aprendieron de Jesús estuvieron aquí en la tierra enseñando, y ese fue un periodo hermoso. Sí, un periodo de persecución, un periodo de dificultades en el extendimiento de la obra del Señor, pero un periodo hermoso en el que Dios permitió que esos testigos oculares estuviesen sobre esta tierra enseñando. Y ese es el periodo que estamos considerando, ¿eh? Y con esta último punto acerca de Juan, el anciano, pues terminamos esta primera clase que habla de los primeros 100 años de la iglesia. Si Dios nos permite, en la próxima clase continuaremos con esta hermosa historia de redención de la iglesia. Dios les bendiga.